Estamos estudiando, o cuando me toca a mí, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Hechos, y estamos en el capítulo 9, así que abre tu Biblia en el capítulo 9 del libro de Hechos. Hoy vamos a ver algunos puntos muy interesantes. La verdad es que yo espero que sean de bendición a tu vida. Y ahí en el título del capítulo 9 dice, ¿verdad?, conversión de Saulo, ¿verdad? Vamos a hablar entonces hoy de la conversión de Saulo, ¿verdad?, de quien después fue Pablo, el apóstol Pablo, pero su nombre era Saulo de Tarso, ¿verdad? Vivía en esta región de Tarso. Y entonces la semana pasada vimos solamente los primeros versículos donde Saulo dice, respirando amenazas, aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote, dice, y pidió cartas para poder tomar a hombres o mujeres y llevarlos presos a Jerusalén. Entonces, vemos cómo Saulo era un hombre que era un religioso, ¿no? Ya lo veíamos, él era un hombre religioso, pero él estaba sumamente enojado, sumamente molesto, ¿no?, por lo que él estaba viendo. Él creía que esta secta, ¿no?, que así le llamaba, esta secta de los del camino, no se les llamaba todavía en este tiempo cristianos, sino la secta de los del camino, ¿verdad?, estaban equivocados. Y la manera que Saulo va a responder o va a reaccionar es totalmente enojado, ¿verdad? Primera Timoteo 1:13, por leer un versículo que leímos la última vez, cuando Pablo está dando su testimonio, dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, ¿no? Y esa palabra es fuerte. O sea, Saulo era un hombre que hablaba, ¿no?, blasfemaba el nombre de Cristo, y en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia, porque era un incrédulo. Entonces, Saulo, ¿quién era? Él era un religioso, era un conocedor de la ley, era un celoso de su secta, de los fariseos, que él era de esta secta, pero en el corazón de Saulo había odio, había frustración, había enojo. Y lo que decíamos la última vez es que la realidad es que la religión no te cambia. Y debemos de tener mucho cuidado, porque Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer una relación con Él. Cuando tú tienes una correcta relación con Jesús, entonces tu vida es plena. Es decir, Jesús vino para cambiarnos. Pero corremos el riesgo incluso nosotros, ¿verdad?, de convertir nuestra relación con Dios en una religión. Ahora, ¿cómo sé que mi relación con Dios se ha perdido y tengo una religión solamente? Porque sí hay manera de poderlo identificar. La religión no te cambia, te daña, porque te hace creer que eres mejor que los demás. Estos son algunos aspectos de la religión o del religioso, ¿no? Y podemos correr el riesgo, ¿verdad? Te hace creer que eres mejor que los demás. Miras la paja del otro y no ves tu viga. Pero también otra característica del religioso es que vive lleno de odio, de resentimiento, de orgullo y de juicio. Y por decir algo, no me voy a detener mucho ahí, pero por decir algo son estas algunas características de alguien que ha convertido en su vida una religión, ¿no? La religión, entonces, es un individuo que vive una religión, es un orgulloso, es alguien que es lo que Saulo era, ¿no? Saulo era orgulloso, Saulo estaba lleno de enojo, de odio, Ahora, en una relación correcta con Jesús, eso no puede ser. En una relación correcta con Jesús, lo que va a fluir no es eso, ¿verdad? Es el amor, la misericordia, ¿verdad? Porque es lo que Jesús quiere que tú y yo podamos desarrollar en nuestras vidas. Por eso en cualquier época de la historia, ¿verdad?, y aún actualmente, pues te digo, podemos nosotros caer en ese riesgo cuando una religión solo es eso, odia, ¿verdad?, se siente mejor que otros, hace juicios, condena, mata. Si no eres como yo, entonces te hago a un lado.
pero la relación con Cristo, que eso es lo que Él quiere tener con nosotros, trae el fruto. El fruto de eso es que tú amas, que tu vida cambia, que te preocupas más por ti y amas a los demás, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Saulo, entonces, era un religioso. Saulo era un hombre lleno de odio. Saulo era un hombre que se creía justo y los demás no lo merecían. Esas eran las características de este gran religioso, ¿verdad? Fariseo, Saulo de Tarso. Y Jesús, ¿cómo le tiró a los religiosos? Les decía sepulcros blanqueados, ¿no? Cuando les decía, ¿verdad? Hipócritas, ¿no? Porque si algo Jesús detesta es eso, ¿no? La religiosidad, la actitud aparente, pero detrás es todo lo contrario. Entonces, de repente dice, ¿verdad? Que cuando él va camino hacia Damasco, porque él iba hacia esa región, hacia arriba, ¿verdad? Hacia Damasco, repentinamente, versículo 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Voy a explicar aquí algunos puntos importantes, ¿verdad? Porque es la manera en que Dios se va a encontrar, o Jesús se va a encontrar con Saulo, ¿verdad? Él tiene un encuentro con Saulo y dice que un resplandor de luz del cielo, ¿no? Dios se manifiesta, y en la Biblia encontramos varias maneras similares. ¿Te acuerdas cuando Moisés tiene un encuentro con Dios? Que vio una zarza que ardía, ¿no? Y no se consumía, el fuego estaba ardiendo y esa zarza no se consumía. Entonces Moisés se acercó y era la presencia de Dios. Entonces, muchas maneras Dios se va a revelar, ¿no? Con una zarza, o en el fuego, o en el viento. Y para Saulo la experiencia es un resplandor, ¿verdad? De luz que vino, pero ese resplandor fue tan fuerte que lo hizo caer en tierra, ¿no? Caer en tierra. Y eso habla de que Saulo no solamente fue la experiencia lo que vio, sino él sintió, yo pienso, y se humilló hasta la tierra, hasta el suelo, o se humilló. Ahora, aquí es importante, no sabemos si Saulo, porque algunos a lo mejor ya lo han escuchado, ¿verdad? Que dicen, y esto solamente eso no está en la Biblia, ¿verdad? Que él se cayó de un caballo, ¿no? Que él iba en su caballo y que entonces vino y se cayó del caballo y cayó en tierra, ¿no? No dice. Simplemente él iba avanzando y entonces dice que él cayó y Saulo oyó la voz que dice: Saulo, la voz de Dios, ¿verdad? De Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esas dos veces que Jesús le dice a Saulo, ¿no? Cuando le dice a Marta, ¿te acuerdas? Marta, Marta. O sea, es como llamar la atención, ¿no? 2 veces habla de Saulo, Saulo. Saulo está en una condición de estar en la tierra y oye la voz. Y la voz es: ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo solamente tiene 2 preguntas. La primera está ahí en el versículo 5. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, Saulo no conoce de quién es esa voz. Saulo no conoce al Dios que sirve. Saulo no conoce, ¿verdad?, quién le está hablando. Y qué tremendo, porque nosotros debemos de conocer la voz de Dios. Si realmente amamos a Dios, tenemos relación con Él, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Ahora, no te hablo de que sea audible, ¿verdad? O que tú digas: entonces, ¿cómo es, pastor? ¿Es audible? No, pero a veces Dios te va a hablar. Saulo no conocía al Dios al que servía. Entonces, por eso la pregunta de Saulo es: ¿quién eres tú? ¿No? Eso es interesante. ¿Quién eres tú? Y entonces es donde le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no?
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto también es una manera muy interesante de entender lo que es Jesús, ¿no? Porque ¿a quién está persiguiendo Saulo? A la iglesia. Él no está pensando en Jesús. De hecho, él está en su mentalidad farisea, ¿no? Jesús ha muerto, Jesús no ha resucitado, Jesús fue un profeta que a lo mejor apareció ahí y simplemente él ya murió, lo mataron. Él no está vivo. Y entonces Jesús mismo le está diciendo: yo soy Jesús. Imagínate, yo soy Jesús. Pero no solamente es soy Jesús, estoy vivo, sino a quien tú estás persiguiendo. ¿Y a quién estás persiguiendo? A la iglesia. Porque la iglesia, tú y yo que somos la iglesia, no son estas cuatro paredes, sino tú y yo que formamos la iglesia, ¿verdad? Jesús nos ama, y cada vez que alguien se mete con la iglesia, contigo, conmigo, se mete con Jesús. Esto debemos de entenderlo. Somos hijos de Dios. Y cuando alguien se mete con la iglesia, con su cuerpo, su iglesia, lo que Jesús más ama es su iglesia. Y entonces él tiene un encuentro con el que está persiguiendo, a quien está maltratando, a quien está hablando, no sé, con sus palabras los está humillando, se está burlando de ellos, los está maltratando. A los discípulos, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice: es a mí a quien estás persiguiendo, es a mí a quien estás maltratando, porque el que se mete con uno de mis pequeñitos se mete conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de saber eso. Claro, Jesús, ¿verdad? Él es el Señor, Él es el que ganó con su sangre a la iglesia, y Él creó, formó. Él mismo dijo: yo estableceré mi iglesia. Sobre esta roca, Él, siendo esa roca, estableceré mi iglesia. Y ni las mismas puertas del infierno prevalecerán en contra de mi iglesia. La iglesia somos tú y yo, ¿verdad? No es un edificio, no es una construcción. Somos tú y yo, la iglesia. Amén. Entonces, le dice: yo soy Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Y eso es una manera, y lo voy a leer tal cual lo tengo aquí. La palabra coces significa patadas. Esta frase constituía una expresión proverbial de aquel entonces. Era una expresión proverbial, dar coces contra el aguijón, donde se tenía la imagen de un buey que da patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que siga arando. Entonces el amo tenía un punzo, ¿verdad? O un fierro, y con ese punzo picaba al buey, y el buey, en lugar de avanzar, golpeaba el punzo con su cuerpo o con patadas. O sea, él mismo se hacía daño con el punzo que lo estaban picando. Esa era la expresión. Dar coces en contra del aguijón era punzar o que el buey regresara el golpe con el punzo que tú lo estabas queriendo empujar. Entonces, en otras palabras, lo que estaba diciéndole Dios o Jesús a Pablo era: lo que tú estás haciendo es hacerte daño tú mismo en lo que estás queriendo hacer. De tal manera que Saulo en este caso, ¿verdad? Él está creyendo que está haciendo lo correcto, pero él se convierte como en ese buey, ¿verdad? Que en lugar de hacer lo correcto, se está lastimando él mismo. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Es decir, nos dañamos a nosotros mismos. La expresión es esa, ¿no? El buey se daña a sí mismo con el punzo que lo pican. Y toda persona, todo ser humano, y yo no sé tú, pero tenemos que entender que cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, en lugar de creer, ¿verdad?, que no nos va a pasar nada, nos estamos haciendo daño. Si tú estás teniendo problemas con un vicio, entonces tú crees que es suave la vida, lo que estás haciendo es dañarte.
cosas que tú tienes problemas, que tú haces fuera del orden de Dios. Si tú crees que todo está bien, lo que haces es dañarte. En el caso de Pablo era maltratar a los cristianos. En otras palabras, era dañarse a él mismo. ¿Por qué? Porque él se estaba llenando de rencor y de odio hacia la gente. Entonces lo que Pablo creía bueno era un daño para él mismo. Entonces Jesús le está diciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú mismo te estás lastimando. Y si ese buey lo hacía tantas veces, entonces acababa herido. Esa es la expresión de lo que Jesús le dice a Saulo. Entonces la primera pregunta que Saulo hace es, ¿quién eres tú? La segunda pregunta que Saulo hace está en el versículo 6. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este es el encuentro que tiene Saulo, con Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Primero es, ¿quién eres tú? Segundo, ahora Saulo ya no es, ¿cuál es mi plan? Ya no es, tengo este plan, voy camino hacia Damasco para tomar a los cristianos, para meterlos a la cárcel, para maltratarlos, para humillarlos. Ahora ha cambiado todo en cuestión de segundos. En el encuentro que él tiene con Jesús. Y hermano, cada vez que tú y yo, o si tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra pregunta cada día tendría que ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mira cómo Saulo, ¿verdad?, le está preguntando a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo, entonces sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Seguimos haciendo lo que queremos? ¿O le hemos entregado nuestra voluntad a Dios? ¿Hacemos lo que se nos antoja o decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La conversión de Saulo fue tan radical que él tenía una ruta, él tenía un plan, él tenía un proyecto, pero él cuando tiene un encuentro con Cristo, ahora es, ya no voy a hacer lo que quiero. ¿Qué hago, Señor? Estoy mal. Me he dado cuenta que lo que hacía estaba mal. Dime qué hago. Me reconozco insuficiente. Me reconozco incapaz. Porque este camino me ha llevado a la destrucción, me ha dañado, me ha afectado, me ha lastimado, he destruido mi vida, mi casa, mi familia. Estoy atado en vicios, no lo sé. Entonces cuando tengo un encuentro con Cristo, es decir, Señor, ahora sí, toma el control o toma mi vida y entonces dime lo que tengo que hacer. Entonces son las dos únicas palabras o expresiones que Saulo tiene. Lo primero es, ¿quién eres tú? Porque si tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Si tú no tienes un encuentro con Jesús, tu vida no puede cambiar. Y segundo lugar es, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, recuerda que Saulo estaba en la tierra, ¿verdad? En el piso, no podía estar más abajo porque estaba en la tierra ahí, ¿no? Humillado, en una condición de reconocer lo que es Dios. Y cuando el Señor le dice, levántate, ¿no? Esa expresión es de amor, de misericordia. Porque lo que Dios quiere es levantar tu vida. Lo que Dios quiere es que tú y yo nos levantemos al propósito que Dios tiene, como orábamos hace rato. Dios tiene un propósito. Y Dios tenía un propósito en la vida de Saulo. Entonces ahora levántate. Porque sí, la has regado, te has equivocado, has hecho mal, pero levántate y Dios te va a dirigir. Levántate y Dios te va a ayudar. Levántate y Él te va a encaminar, Él te va a mostrar el camino, la dirección, porque Él te ama. Entonces le dice a Saulo, levántate. Y entonces vas a la ciudad. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, ¿verdad? Porque él llevaba pues como su compañía, tal vez eran sus acompañantes, sus guaruras, no sé, gente que Saulo no era cualquier persona, era un hombre muy influyente, muy importante, y Saulo llevaba gente. Entonces dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. O sea, Saulo se quedó ciego. No puede ver. Y conocemos la historia, pero aquí quiero también tomar algo interesante. Porque aquí puse mis apuntes. El que tenía un plan, ahora no sabe qué hacer. El que dirigía, ahora lo tienen que guiar. Y queda vulnerable. Porque dice así, se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. El que sabía cómo hacer las cosas, el que decía vamos a la derecha o a la izquierda, ahora es vulnerable, ahora se deja guiar, ahora lo tienen que tomar de la mano, ahora lo tienen que guiar. Y eso es parte del trato de Dios en la vida de Saulo. Pero ¿sabes qué es la enseñanza que yo veo aquí? Que a veces Dios permite que nos quedemos ciegos. No físicamente, pero ¿sabes? A veces Dios permite que cuando tienes un encuentro con Él, de repente digas, ¿y ahora dónde voy? Como que todo se queda, ¿y ahora? Y Dios quiere cambiar el chip. Dios quiere hacerte ver que a lo mejor el camino que llevabas no era el correcto, que lo que estabas haciendo no estaba bien, que lo que tú creías que era bueno era malo. Y entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y eso es lo que le pasó a Saulo. Se quedó ciego, lo están dirigiendo, lo llevan a una casa donde le dijeron, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hermano, la experiencia de Saulo no solamente es lo que a él le pasó, creo que de aquí estamos recogiendo o aprendiendo muchas cosas. Porque por 3 días, dice la palabra que entonces llegó ahí, lo llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, él estuvo en un tiempo de, pues imagínate, no ves, no, o sea, pongámonos en el lugar de Saulo, ¿no? O sea, está ciego, no ve. Él no sabía que en 3 días iba a recobrar la vista, de entrada. Él no sabía lo que tú y yo sabemos que vamos a leer en unos minutos. Él solamente se da cuenta que está ciego y que ahora no sabe que viene. Y está esperando sentado en la casa, ahí donde lo metieron, ¿verdad? De este hombre, de un tal Judas, que se llamaba así. Está ahí ciego y está ayunando de alguna manera, está orando porque no comió, no bebió, está orando, está buscando a Dios, está recapacitando, está repensando, está rebobinando el chip, porque hay mucho que cambiar. Porque cuando Dios te llama, hermano, y tenemos que entender eso, cuando Dios nos llama, Dios muchas veces nos mata el GPS por un ratito para rebobinar la onda y decir la verdad, no está bien. Y a veces no sabes hacia dónde, pero Dios te va a dirigir. Amén. Dios te va a guiar. Dios te va a mostrar el camino. Dios a veces va a tener que decir ahora, vamos por acá. Y entonces tú te das cuenta que realmente es el amor de Dios sobre tu vida. Y ahí tienes a Saulo. Te digo, Saulo no sabía que iban a ser 3 días. Simplemente él está esperando instrucciones de parte de Dios. Y entra en escena en el versículo 10 un hombre que también aprendemos mucho de él, ¿verdad? Ananías. Había entonces, acuérdate cómo Lucas escribe, ¿verdad? Esas maneras de Lucas de pero, ¿no? Y dice, bueno, viene aquí un problema. Había entonces, como la expresión es, ahí en Damasco, había alguien, y era un discípulo que se llamaba Ananías. Habían muchos discípulos. Porque había muchos cristianos. Porque por eso Saulo iba a Damasco. Porque el evangelio ya se había extendido hasta esta región. Y por eso Saulo va a cazar, ¿no? Con Z cristianos, ¿no? Entonces, entre todos hay uno que se llama Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha
y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque también aquí él ora. Entonces, vamos a hablar de Ananías, porque Ananías también nos va a dar muchas lecciones de lo que es un discípulo de Jesús. En primer lugar, es un hombre que está en comunión con Dios. Ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Querida iglesia, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Cuando tú le buscas, cuando tú estás en comunión con Él, cuando tú lees la palabra de Dios, tú aprendes a poner y a sensibilizar tu oído espiritual. Y Ananías es uno que está ahí, que entonces de repente Dios le habló y Ananías respondió correctamente, ¿no? Ananías, la respuesta ¿cuál fue? Heme aquí. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero esa pregunta encerraba un gran compromiso. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, heme aquí, yo iré? Y de verdad respondemos a lo que Dios nos pide. Señor, dime lo que tengo que hacer y lo hago. ¿Y de verdad obedecemos? Porque cuando tú le dices a Él, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero que tú me digas, Dios va a responder. Y Dios va a hablar a tu vida. Y sabes, Dios le habla a Ananías. Y Ananías oye la voz. Él sabe que es Dios. Y le dice, heme aquí, Señor. Y las instrucciones de Dios son claras, ¿no? Le dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha, o sea, tal lugar, ¿no? Y ahí va a haber, busca una casa de un tal Judas, de un hombre que se llama, bueno, la casa de Judas. Y en esa casa está uno llamado Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso entra, dice, porque he aquí él ora. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjate cómo Dios habla a Ananías. Y es tan exacto, ¿verdad? Y eso lo vamos a seguir viendo en el libro de Hechos. Un Dios que dice específicamente, ¿no? Le habla a Pedro también a veces cuando le dice, ve a tal lugar o haz esto. A Cornelio mismo le habló un ángel, ¿no? Y Dios quiere hablarnos. El problema es que nosotros tenemos que acercarnos a Él para que Él hable a nuestras vidas. Señor, habla mi vida. Pero de verdad, si te oigo, voy a obedecer. Porque Ananías pudo haber dicho, ay Señor, porque cuando yo, Saulo de Tarso, entonces Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. O sea, Saulo de Tarso ya se oía que iba llegando a Damasco, ya se oía todo lo que estaba haciendo, ya se oía quién era él y lo que iba a hacer. Pues de hecho Ananías le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías está ahí con Dios, Señor, pero no inventes. O sea, Saulo de Tarso, o sea, él está tomando presos a todos los cristianos. Él está maltratando a tu iglesia. Él, oí bien, Señor, ¿no? ¿Eres tú, Señor? Sí, le dice Dios. Ve. ¿Por qué? Le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Y aquí está parte del propósito de Dios sobre Saulo. Iglesia, Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te creó, Dios te dio la vida, Dios te llamó y Dios tiene un propósito. El propósito de Saulo es claro. Entonces, versículo número 17, y fue entonces Ananías. Mira, la obediencia de Ananías. Siempre lo vamos a ver así. Discípulos que son obedientes, discípulos que se levantan y van, que hacen lo que Dios les dice. Porque Dios quiere hablar a nuestra vida, pero Dios espera que seamos obedientes. Lo hizo de inmediato. Entonces, seguramente Ananías tenía miedo. Híjole, ¿qué tal que es una trampa, no? ¿Qué tal que se le olvida o no sé? Y cuando llega a la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías,
me he enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mira qué interesante, la expresión de Ananías me gusta. Y le dice, hermano Saulo. Saulo ya no es un enemigo. Saulo ya no es un perseguidor. Saulo ya no es ese religioso que está en contra de la iglesia. Ahora Saulo es un hermano de la fe. Por eso, hermano, por eso nos decimos hermanos. Algunos lugares de repente dicen, no nos digamos hermanos, soy así medio hermanito. No, somos hermanos de la fe. Y ve cómo le dice Ananías a Saulo, hermano Saulo, ¿no? Ahora eres parte de la familia, ahora eres parte de nosotros. Y le dice, hermano Saulo, Dios está contigo. Y no solamente eso, sino que impone sus manos y le dice, he sido enviado para que recibas la vista, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente aquí vemos, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo como una acción aparte del nuevo nacimiento, porque para este punto Saulo ya había recibido, bueno, obviamente ya había reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Para que seas lleno del Espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, ¿no? Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, como todos los discípulos. Seguramente Ananías lo hizo. Ananías oró por él, sanó, lo bautizó, oró por él, recibió el Espíritu Santo y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, los discípulos que estaban ahí en Damasco. Entonces vemos cómo Ananías representa a ese discípulo que nunca más vuelve a ser mencionado en la Biblia. No sabemos más de Ananías. En el cielo lo conoceremos, ¿verdad? Pero nunca más se menciona a este discípulo. Y me gusta, porque sabes, así es Dios. O sea, Dios no necesita grandes hombres. Dios no necesita como que, wow, grandes siervos. A veces en la iglesia está, que ore por mí el siervo. No, hermano, o sea, a Saulo, un discípulo. Uno que estaba ahí en Damasco, Dios se tomó de él y oré por él y lo estableció y ya. Y así Dios va a usar gente. Y Dios te quiere usar a ti y a mí. En el reino de Dios, ¿verdad? Dios va a usar a todo aquel que esté dispuesto. Recuerda que el que quiera ser mayor en el reino de Dios, ¿qué? Tendrá que ser el servidor de los demás. Dios está buscando servidores obedientes, dispuestos, que estén sensibles a oír su voz. Entonces el reto es, Señor, yo quiero ser como ellos. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero ser obediente a lo que tú me pidas. A veces Dios te dice, ve y predica, ve y dale dinero, ve y ayúdale. Tú dices, ¿cómo me va a hablar Dios? Dios te empuja a hacer algo, orar por alguien. A alguien decirle, Dios te bendiga. Tú no sabes, esa palabra puede tocar su vida. Aprendamos a escuchar y cuando lo escuchemos, hagámoslo. Entonces dice que entonces estuvo ahí un tiempo con los discípulos y versículo 20 enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿no? O sea, Saulo, Dios le cambió el chip, Dios le cambió, todo esto fue un proceso en su vida y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mira que esto es interesante, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí se ve claramente el carácter de Saulo. O sea, Saulo todavía era esa clase de hombre no procesado. Porque Jesús quiere cambiar tu vida. ¿Y cuántos pueden decir, pues yo todavía estoy en el proceso, ¿verdad? Pero no te alargues en el proceso, man. Si algunos hasta playeras se ponen cristiano en construcción, ¿no? No me juzgues, soy un cristiano en construcción, ¿no? Está bien, pero no te alargues, ¿no? Y aquí sí Saulo está en el proceso. Y Saulo es un hombre
arrojado, ¿no? Esa es la característica de Saulo. Por eso Dios lo va a tomar, porque Dios va a tomar de este hombre, ¿verdad? Entonces es un hombre arrojado, es un hombre que tiene un encuentro y no espera. Él inmediatamente está predicando, pero él se esforzaba, es decir, en sus fuerzas. Y mientras más lo hacía en sus fuerzas, pues más confundía. Y confundía a los judíos, ¿verdad? Claro, no, porque él quería mostrarle a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, Saulo está en esa lucha. Saulo está ahora queriendo predicar, queriendo compartir, pero no está procesado. Y con esto quiero aterrizar, porque Saulo no es la excepción en donde Dios tiene que tomar. No, voy a arreglar la idea. Saulo no es la excepción que para ser procesado se requiere tiempo. O sea, no podemos ser cristianos de microondas. Dios va a usar el tiempo y Dios va a usar los procesos en la vida para transformar nuestras vidas. Dice el versículo 23, pasados muchos días, y esa expresión de muchos días, Lucas lo dice, pero no fueron solo muchos días. Pablo se quedó en esta región de Damasco y luego fue a Arabia, y este proceso duró 3 años en la vida de Saulo. Esto es importante. O sea, Saulo se quedó en Damasco, ahí intentó predicar, pero pues como que no le creían. Pero luego Saulo mismo se fue a la región de Arabia, del desierto, y ahí Saulo, Dios estuvo hablando al corazón, Dios estuvo enseñando. Yo creo que Saulo retomó los rollos de la ley, de los profetas, los históricos, y empezó a leer nuevamente y a entender y a cambiar el chip. Mira lo que dice Gálatas 1:11. Tenemos que cuajar o cuadrar la historia de Saulo. Gálatas 1:11 dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto es interesante. El evangelio según anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Jesús mismo enseñó a Saulo. Así como se le apareció, no lo dice en más. Vemos algunos destellos donde mismo Saulo lo va a decir aquí. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y escucha bien, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea que Pablo dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas en Damasco. Había ahí lucha, y luego se fue a Arabia. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido a vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo, y solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios en mí. Entonces, por 3 años, y esto es interesante, ¿verdad? Por 3 años, Saulo estuvo en el desierto, en Arabia, y ahí Dios le estuvo enseñando. De hecho, en la Biblia de repente encontramos, por ejemplo, la cena del Señor, cuando Pablo mismo dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. O sea, Pablo recibió enseñanza directa de Jesús.
¿no? Cuando habla, por ejemplo, hablando acerca de la cena del Señor, del Evangelio de gracia, de la segunda venida de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la resurrección. O sea, todas estas doctrinas fundamentales que Pablo va a escribir, muchas de ellas el Espíritu Santo, Jesús mismo, le estuvo enseñando a Saulo las cosas. Él mismo dice en Corintios, cuando dice, no sé si fue en espíritu o en cuerpo, pero yo vi cosas que no les puedo decir y estuve en el tercer cielo. Y no les puedo contar más porque no me es permitido. O sea, Pablo tuvo un tiempo de aprendizaje, de proceso. Y es interesante, un comentarista decía que fue el mismo tiempo que los discípulos estuvieron con Jesús, 3 años. 3 años. Y Pablo mismo dice, y él me llamó a mí como un abortivo, ¿verdad? Como el último, que no soy digno de ser llamado uno de los apóstoles. Entonces, Saulo tiene un encuentro especial. Aquí es donde entonces vemos que entonces confundía. Entonces, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, va a Arabia, está ahí 3 años, regresa a Damasco, y en Damasco, aquí es donde se une la historia, llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, porque Damasco era una gran ciudad que tenía murallas y que solamente había puertas de salida y de entrada, y ahí estaban los judíos esperando para que saliera, lo mataran. Entonces los discípulos, ayudándolo, lo descolgaron por uno de los muros, por una ventana, en una canasta, para que Pablo saliera por la puerta de atrás, digamos, y entonces llegó a Jerusalén. Aquí lo dice el versículo 26, y ya le dejamos porque ya me pasé. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Pablo regresa después de 3 años a Jerusalén. Jerusalén, que había salido con la encomienda de matar cristianos. Pasan 3 años, Pablo es procesado, es enseñado, transformado, muchas de las cosas que él recibió, y regresa a Jerusalén, y la historia continuará. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios siga hablando al corazón y que podamos nosotros llevarnos esta palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es rica en tantas cosas, en enseñanza. Y Dios, de verdad te pido que tú nos empujes, nos muevas a buscar tu rostro, a tener esa comunión y esa cercanía contigo cada día, que podamos ser discípulos tuyos, que hemos sido transformados, y que nuestra vida, Señor, está en constante comunión contigo. Que podamos aprender a oír tu voz, que podamos aprender a hacer tu voluntad. Señor, que podamos ser como Saulo decía: ¿qué quieres que yo haga? Y que seamos obedientes como Ananías, como Saulo mismo, a hacer lo que tú nos pides. Señor, gracias por este tiempo, y te pido que esta palabra nos ayude, nos edifique. Y Padre, gracias por la historia del apóstol Pablo, de su conversión y de lo que estamos aprendiendo.